Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate, porque lo que escucharás puede perseguirte en tus sueños. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se esconde el terror. Ahora sí, comencemos. Hay trabajos que nadie quiere hacer. Trabajos que te obligan a estar despierto cuando el resto del mundo duerme. Trabajos donde la soledad se convierte en tu única compañera y donde cada sombra puede esconder algo que preferiría no conocer. Los trabajos nocturnos cambian a las personas. Te hacen ver cosas que otros no ven. Te hacen escuchar sonidos que otros no escuchan. Y a veces, esas cosas que ves y escuchas son reales. Esta es la historia de Miguel Ángel Herrera Vázquez, de 42 años, originario de Tlaxcala, México. Una historia que él mismo me contó una madrugada, con las manos temblorosas y los ojos llenos de terror. Una historia que cambió su vida para siempre. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Vázquez. Tengo 42 años y nací en un pueblito de Tlaxcala que casi nadie conoce. Toda mi vida he trabajado duro para sacar adelante a mi familia. Mi esposa Carmen y mis 2 hijos, Luis de 15 años y María de 12. Siempre he sido un hombre trabajador, sin vicios, que va a misa los domingos y que nunca se mete en problemas. Pero hay algo que debo contar. Algo que me ha estado atormentando durante meses y que ya no puedo guardar más tiempo dentro de mí. Algo que comenzó cuando acepté el trabajo de conserje nocturno en la escuela primaria Benito Juárez, aquí en mi pueblo. Todo empezó hace 8 meses. Había perdido mi trabajo en la fábrica de textiles y los ahorros se estaban acabando. Carmen trabajaba limpiando casas, pero no era suficiente. Los niños necesitaban útiles escolares, ropa, comida. La desesperación me estaba consumiendo cuando mi compadre Raúl me habló del trabajo. La escuela necesitaba un conserje nocturno, me dijo. El pago era bueno, mejor que el de la fábrica. Solo tenía que llegar a las 10 de la noche y quedarme hasta las 6 de la mañana. Limpiar las aulas, revisar que todo estuviera en orden, cuidar que no entraran rateros. Sonaba fácil, demasiado fácil, ahora que lo pienso. La escuela tenía más de 60 años. Un edificio viejo de 2 pisos, con aulas que habían visto pasar a miles de niños. Pasillos largos con pisos de mosaico que hacían eco con cada paso. Ventanas altas que durante el día dejaban entrar la luz, pero que de noche parecían ojos negros observándote. Mi primer día fue un martes. Llegué temprano, nervioso pero emocionado por tener trabajo otra vez. La directora, la señora Esperanza, me mostró las instalaciones. Me explicó mis tareas, me dio las llaves y me deseó suerte. Cuando se fue y quedé solo, el silencio de la escuela me envolvió como una manta pesada. Comencé por el primer piso. Barrí cada aula, limpié los pizarrones, acomodé las sillas. El trabajo era tranquilo, casi relajante. Solo se escuchaba el sonido de mis pasos y el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas viejas. Pensé que sería un trabajo perfecto, pero cuando subí al segundo piso algo cambió. No puedo explicar exactamente qué era. Una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando, como si no estuviera solo en ese lugar. Me detuve en medio del pasillo y miré hacia las aulas vacías. Todo estaba en silencio. Todo estaba normal, pero mi corazón latía más rápido de lo normal. Seguí limpiando, tratando de ignorar esa sensación incómoda. Pero cuando llegué al aula del fondo, la número 12, escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Un sonido áspero, lento, que venía de algún lugar dentro del aula. Me quedé parado en la puerta con la escoba en la mano, escuchando. El sonido se detuvo. Encendí la luz y entré despacio. El aula estaba vacía. Los pupitres estaban en su lugar, el pizarrón limpio, todo normal. Pero en el aire flotaba un olor extraño. No era el olor típico de aula cerrada. Era algo más denso, más desagradable. Como a tierra húmeda mezclada con algo que no quería identificar. Limpié el aula rápidamente y salí de ahí. El resto de la noche pasó sin incidentes, pero ese olor y ese sonido se quedaron grabados en mi mente.
Cuando llegué a casa al amanecer, Carmen notó que estaba inquieto. «¿Cómo te fue en tu primer día?», me preguntó mientras preparaba el desayuno. «Bien», le mentí. «Es trabajo fácil». Pero no fue fácil. Y cada noche que pasó después de esa primera vez, las cosas empeoraron. La segunda noche el sonido se repitió. Esta vez no solo en el aula 12, sino también en el aula 8 del primer piso. Era el mismo ruido de algo siendo arrastrado, pero ahora parecía más largo, más pesado. Y cuando encendía las luces, siempre encontraba las aulas vacías con ese mismo olor extraño flotando en el aire. La tercera noche fue diferente. No solo fueron los sonidos. Esta vez, cuando estaba limpiando el baño de niños del primer piso, escuché voces. Voces de niños susurrando. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero las voces se hicieron más claras. Eran risitas. Risitas infantiles que venían de algún lugar dentro de la escuela. Dejé el trapeador y salí del baño. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Encendí todas las luces y revisé aula por aula. Nada. Pero las risitas continuaron durante toda la noche, apareciendo y desapareciendo como si los niños estuvieran jugando a las escondidas conmigo. La cuarta noche las cosas se volvieron físicas. Estaba limpiando el aula 6 cuando sentí que alguien me tocó el hombro. Un toque suave, como el de un niño pequeño tratando de llamar mi atención. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. El aula estaba vacía, pero pude sentir una presencia ahí, observándome, esperando algo de mí. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté todo a Carmen. Ella me miró con preocupación y me dijo que tal vez era el estrés, que había estado muy tenso desde que perdí el trabajo en la fábrica. Me sugirió que hablara con el padre Martín, nuestro párroco, para que me tranquilizara. Pero yo sabía que no era estrés. Sabía que algo estaba pasando en esa escuela. Algo que no debería estar pasando. La quinta noche fue cuando todo cambió para siempre. Era un viernes y había llovido todo el día. La escuela estaba más fría que de costumbre, y los pasillos se sentían más largos, más oscuros. Llegué a las 10 como siempre, pero desde el momento en que puse un pie en el edificio, supe que esa noche sería diferente. El aire estaba espeso, pesado, como antes de una tormenta. Pero no era solo eso, era como si el mismo edificio estuviera respirando, como si las paredes se movieran apenas, tan despacio que solo lo notabas si ponías mucha atención. Comencé mi rutina por el primer piso, pero esta vez los sonidos empezaron desde el primer momento. No eran solo los arrastres de siempre. Ahora escuchaba pasos, pasos pequeños, como de niños, que corrían por los pasillos de arriba. Pasos que se detenían cuando yo me detenía y que seguían cuando yo seguía caminando. Traté de ignorarlos. Me concentré en mi trabajo, limpiando cada aula con más cuidado que nunca, como si la perfección de mi limpieza pudiera protegerme de lo que fuera que estaba pasando ahí. Pero los pasos se hicieron más fuertes, más insistentes. Cuando terminé el primer piso y subí las escaleras hacia el segundo, el silencio me golpeó como una pared. Los pasos se habían detenido completamente. Pero ahora había algo peor que el ruido. El silencio total. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Me dirigí hacia el aula 12, la del fondo. Sabía que tenía que ir ahí. Era como si algo me estuviera llamando, atrayéndome hacia ese lugar. Pero cuando llegué a la puerta, vi algo que me hizo temblar de pies a cabeza. La puerta estaba abierta. No la había abierto yo. Y por la rendija se filtraba una luz tenue, amarillenta, que no venía de ningún foco que yo hubiera encendido. Era una luz que se movía, que parpadeaba, como la llama de una vela. Me acerqué despacio a la puerta y miré hacia adentro. Lo que vi ahí dentro cambió mi vida para siempre. El aula no estaba vacía. Había figuras ahí. Figuras pequeñas, del tamaño de niños, sentadas en los pupitres. Pero no eran niños, no exactamente. Eran como sombras con forma de niños, pero podía ver a través de ellas. Sus caras eran borrosas, como si estuvieran hechas de humo, pero podía sentir que me estaban mirando. Me quedé ahí parado, sin poder mover ni un músculo.
Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pero no la había. Esto era real. Estas figuras eran reales. Una de ellas, la que estaba sentada en el primer pupitre, levantó lo que parecía ser su mano y me hizo una seña para que entrara. Su boca se movió como si estuviera hablando, pero no salía ningún sonido. Solo ese silencio horrible que me llenaba los oídos como algodón. Retrocedí un paso, pero cuando traté de voltearme para irme corriendo me topé con algo. Alguien estaba parado detrás de mí. Sentí una mano pequeña y fría que se posó en mi brazo. Una mano que atravesó mi camisa como si fuera agua, pero que al mismo tiempo ejercía una presión real, física. Me volteé y vi a otra de esas figuras. Esta estaba más cerca, más definida. Podía ver que había sido una niña. Llevaba un uniforme escolar viejo, de esos que se usaban hace muchos años. Su pelo estaba recogido en 2 coletas, pero su cara era lo más terrible de todo. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos había solo huecos negros, huecos profundos que parecían tragarse la poca luz que había en el pasillo. Y de esos huecos salía algo. No era llanto, no era sangre. Era como un humo negro que se escurría por sus mejillas y caía al suelo. Traté de gritar, pero no me salió la voz. Traté de correr, pero mis piernas no me respondían. La figura de la niña abrió su boca, y de ahí salió un sonido que nunca podré olvidar. Era como el llanto de todos los niños del mundo mezclado con el sonido del viento en una cueva profunda. Entonces de repente todo se detuvo. Las figuras desaparecieron. La luz extraña se apagó. El silencio volvió, pero ahora era un silencio normal. El silencio de una escuela vacía en la noche. Me quedé ahí parado, temblando, sudando, sin poder creer lo que había pasado. Miré mi reloj. Eran las 2 de la mañana. Habían pasado 4 horas, pero para mí había sido solo un momento. Bajé corriendo las escaleras, tomé mis cosas y salí de la escuela sin terminar mi trabajo. Por primera vez en mi vida, abandoné un trabajo a medias. Pero no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Cuando llegué a casa, Carmen estaba despierta. Me había estado esperando porque nunca llegaba tan temprano. Cuando me vio entrar con la cara llena de terror, supo inmediatamente que algo malo había pasado. «Miguel, ¿qué tienes? ¿Qué pasó?», me preguntó mientras me abrazaba. Le conté todo. Cada detalle, cada sonido, cada imagen. Carmen me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. «Debes renunciar a ese trabajo», me dijo finalmente. «No importa el dinero. Tu salud mental vale más que cualquier salario». Pero no podía renunciar. Necesitaba el trabajo. La familia dependía de mí. Así que decidí que regresaría, pero que esta vez estaría preparado. Hablaría con el padre Martín, llevaría agua bendita, rezaría durante toda la noche. Haría lo que fuera necesario para protegerme. Al día siguiente busqué al padre Martín después de la misa. Le conté lo que había pasado y le pedí su ayuda. Él me escuchó con atención y después me dio una medalla de San Miguel Arcángel. «Esta medalla te va a proteger», me dijo. «Pero también tienes que ser fuerte en tu fe. Lo que está pasando en esa escuela no es normal. Hay algo ahí que no debería estar. Algo que se ha quedado atrapado y que no encuentra la paz». «¿Pero por qué a mí, padre? ¿Por qué me están molestando a mí?». «A veces, hijo, hay lugares donde han pasado cosas terribles. Y esas cosas dejan una marca que no se borra fácilmente. Los niños son especialmente sensibles a estas energías. Si algo malo les pasó en esa escuela, es posible que no hayan podido irse». «¿Algo malo? ¿Qué tipo de cosas?». El padre Martín se quedó callado por un momento, como si estuviera pensando si debía decirme algo o no. «Hace muchos años, cuando yo era joven, escuché historias sobre esa escuela. Historias que la gente prefiere olvidar. Pero tal vez es hora de que alguien las recuerde». El padre Martín me contó entonces algo que me heló la sangre y que explicaba todo lo que había estado viviendo en esa escuela maldita. «Hace unos 30 años», me dijo con voz grave, «hubo un maestro en esa escuela. Se llamaba Esteban Morales. Al principio parecía un buen hombre, dedicado a su trabajo, querido por los niños. Pero con el tiempo,
La gente empezó a notar cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas, padre? Los niños empezaron a comportarse de manera diferente. Algunos dejaron de hablar por completo. Otros lloraban cada vez que tenían que ir a la escuela. Las familias pensaban que era timidez, que era normal, pero había algo más. El padre se quedó callado por un momento, como si le costara trabajo continuar. Ese maestro tenía preferencia por ciertos niños. Los mantenía después de clases, les daba atención especial. Decía que era para ayudarlos con sus tareas, pero había padres que empezaron a sospechar. Una madre, doña Refugio, empezó a hacer preguntas cuando su hijo, un niño de 8 años llamado Pedrito, empezó a mojar la cama y a tener pesadillas terribles. Mi corazón se aceleró. Empezaba a entender hacia dónde iba esta historia. La cosa es que doña Refugio nunca pudo probar nada. El maestro Esteban era muy cuidadoso, muy listo. Pero una noche, ella decidió ir a la escuela sin avisar, para ver qué pasaba realmente en esas clases extras. ¿Y qué encontró? Encontró al maestro con 3 niños en el aula 12. Los mismos niños que siempre se quedaban después de clases. Pero no estaban estudiando. El padre se detuvo otra vez. No puedo repetir exactamente lo que vio esa mujer, hijo. Solo te puedo decir que era algo que no debería pasarle a ningún niño. Sentí que el estómago se me revolvía. Ahora entendía por qué esa aula me daba tanto miedo. Por qué siempre había algo terrible en el aire ahí. ¿Qué pasó después? Doña Refugio gritó, hizo escándalo. El maestro soltó a los niños y trató de explicar, pero no había explicación posible. Ella salió corriendo a buscar a la policía, pero cuando regresaron, el maestro ya no estaba. ¿Se escapó? No exactamente. Lo encontraron al día siguiente colgado de una viga en el aula 12. Se había quitado la vida antes de que lo pudieran arrestar. Pero el daño ya estaba hecho. Los niños quedaron muy mal, muy traumados. 2 de ellos nunca volvieron a hablar correctamente. El tercero, el pequeño Pedrito, se enfermó tanto que sus padres tuvieron que llevarlo a la capital para que lo viera un doctor especialista. ¿Y qué pasó con los niños después? Esa es la parte más triste de la historia. Pedrito nunca se recuperó completamente. Murió 2 años después. Dicen que de tristeza, de no poder superar lo que había vivido. Los otros 2 niños se fueron del pueblo con sus familias. Nunca más se supo de ellos. Ahora todo tenía sentido. Los niños espectrales que veía en la escuela, las risitas en los pasillos, los sonidos extraños. Eran las almas de esos niños que nunca pudieron encontrar paz, que se habían quedado atrapados en ese lugar donde habían sufrido tanto. Esa noche regresé a la escuela con la medalla del padre Martín colgando de mi cuello. Pero ya no tenía miedo. Tenía tristeza. Una tristeza profunda por esos niños que habían sufrido tanto y que ahora no podían descansar. Cuando llegué al 2º piso, las figuras ya me estaban esperando. Esta vez no corrí. Me acerqué despacio al aula 12 y los vi ahí, sentados en sus pupitres como siempre. Pero ahora podía verlos más claramente. Eran 3 niños pequeños, de unos 8 o 9 años. Llevaban uniformes escolares viejos y sus caras estaban llenas de tristeza. No tengan miedo, les dije en voz baja. Ya sé lo que les pasó, ya sé por qué están aquí. La niña sin ojos, la que me había tocado la noche anterior, se levantó de su pupitre y se acercó a mí. Esta vez no tenía esa expresión terrible. Parecía solo una niña triste, perdida, que necesitaba ayuda. Extendió su manita hacia mí, y cuando la toqué, sentí todo su dolor. Todo el miedo que había vivido, toda la confusión, toda la tristeza. Era demasiado para un niño. Era demasiado para cualquier persona. Los otros 2 niños también se acercaron. Uno era pequeñito, con el pelo rizado. Debía ser Pedrito. El otro era más alto, con lentes rotos. Los 3 me rodearon, no con intención de hacerme daño, sino buscando consuelo. En ese momento entendí por qué me habían elegido a mí. No era casualidad que fuera yo quien hubiera tomado ese trabajo. Era el único que podía verlos, el único que podía escuchar su historia. Necesitaban que alguien supiera la verdad, que alguien los ayudara. Durante el resto de esa noche, me quedé con ellos en el aula.
No limpié nada, no hice mi trabajo. Solo estuve ahí, sentado en una silla, mientras ellos me contaban su historia sin palabras. Me la contaron con imágenes que aparecían en mi mente, con sentimientos que se metían en mi corazón. Me mostraron el miedo que sentían cada vez que el maestro los llamaba para quedarse después de clases. Me mostraron cómo trataban de decirles a sus papás lo que pasaba, pero no encontraban las palabras. Me mostraron el alivio que sintieron cuando Doña Refugio los encontró, pero también la vergüenza, la culpa que no merecían sentir, y me mostraron algo más. Me mostraron que el maestro Esteban no se había ido realmente. Su espíritu también estaba atrapado en esa escuela, pero en un lugar más oscuro, más profundo. Estaba en el sótano, en esa parte del edificio que siempre estaba cerrada con candado. Los niños me explicaron que él seguía ahí, alimentándose de su miedo, manteniéndolos atrapados, que cada noche, cuando el sol se ponía, él salía de su escondite y los buscaba. Los perseguía por los pasillos, tratando de atraparlos otra vez. Por eso corrían, por eso se escondían, por eso sus risitas sonaban tan desesperadas. No estaban jugando, estaban huyendo. Cuando salió el sol y terminó mi turno, salí de la escuela con una decisión tomada. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía seguir dejando que esos niños sufrieran toda la eternidad. Tenía que ayudarlos a encontrar la paz. Pero también sabía que eso significaría enfrentarme a algo mucho peor que las figuras de los niños. Tendría que bajar al sótano. Tendría que enfrentarme al espíritu de Esteban Morales. Esa tarde fui a ver al padre Martín otra vez. Le conté todo lo que había descubierto y le pedí que me ayudara. Lo que me estás pidiendo es muy peligroso, Miguel, me dijo. Enfrentarse a un espíritu malévolo no es cosa fácil. Y si ese hombre hizo lo que creo que hizo, su alma está llena de maldad. Puede hacerte mucho daño, pero tengo que intentarlo, padre. Esos niños no merecen seguir sufriendo. Han sufrido ya demasiado. El padre Martín me miró con respeto y también con preocupación. Está bien, hijo. Te voy a ayudar, pero tienes que prometerme que vas a tener mucho cuidado. Vamos a necesitar agua bendita. Vamos a necesitar oraciones muy fuertes. Y vas a necesitar más fe de la que has tenido en toda tu vida. La noche del enfrentamiento llegó más pronto de lo que esperaba. Era un sábado, y había decidido que sería mi última noche en esa escuela. El padre Martín me había dado todo lo que necesitaba. Agua bendita, una cruz de plata, oraciones escritas en papel, y sobre todo, su bendición. Carmen no sabía nada de mis planes. Le había dicho que trabajaría normal, como siempre. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. Mis hijos tampoco sabían nada. Los besé esa noche como si fuera la última vez, porque en el fondo de mi corazón sabía que podría hacerlo. Llegué a la escuela a las 10, como siempre, pero esta vez no llevé mi carrito de limpieza. Solo llevé una linterna, las cosas que me había dado el padre y toda la valentía que pude reunir. Los niños me estaban esperando en la entrada. Los vi ahí parados, mirándome con sus ojos tristes. Sabían lo que iba a hacer. La niñita sin ojos se acercó a mí y puso su mano helada sobre mi brazo. Por primera vez pude escuchar su voz. Era un susurro tan suave como el viento, pero tan claro como si estuviera gritando. «No bajes, Miguel. Él es muy fuerte, él va a hacerte daño». «Tengo que hacerlo», le contesté. «Es la única manera de que ustedes puedan descansar». Pedrito, el niñito de pelo rizado, también se acercó. Su voz era igual de suave, igual de triste. «Él nos va a hacer daño a nosotros si tú bajas. Siempre nos hace daño cuando alguien trata de ayudarnos». Pero yo no podía rendirme. No después de todo lo que había visto, de todo lo que había sentido. Esos niños merecían la paz. Merecían poder irse a un lugar donde nadie más los lastimara. Caminé hacia la parte trasera de la escuela, donde estaba la puerta que llevaba al sótano. Siempre había estado cerrada con un candado viejo y oxidado. Pero esa noche, cuando llegué ahí, la puerta estaba abierta, como si él supiera que iba a venir, como si me estuviera esperando. Las escaleras bajaban hacia una oscuridad tan profunda que mi linterna apenas podía atravesarla. El aire olía terrible. Era ese mismo olor que había sentido en las aulas, pero multiplicado por 1000.
olor a tierra húmeda, a cosas podridas, a maldad pura. Comencé a bajar despacio, rezando en voz baja las oraciones que me había enseñado el padre Martín. Con cada escalón que bajaba, el frío se hacía más intenso. No era el frío normal de una noche de invierno. Era un frío que te llegaba hasta los huesos, que te helaba el alma. Cuando llegué al fondo vi que el sótano era más grande de lo que esperaba. Había cuartos pequeños a los lados como celdas, y en el centro había una figura sentada en una silla vieja. Una figura que había estado esperándome. Era él, Esteban Morales. Pero no era como lo había imaginado. No era un fantasma transparente como los niños. Era algo más sólido, más real. Su cara estaba podrida, como si hubiera estado enterrado por años. Sus ojos eran completamente negros, sin ninguna luz en ellos. Y cuando me vio, sonrió con una sonrisa que me hizo vomitar del miedo. «Así que tú eres el que ha estado molestando a mis niños», me dijo con una voz que sonaba como grava siendo aplastada. «No son tus niños», le grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Nunca fueron tuyos. Los lastimaste y ahora tienes que pagar por eso». Se levantó de su silla y empezó a caminar hacia mí. Con cada paso que daba se hacía más grande, más terrible. Su ropa estaba descompuesta, colgando de su cuerpo como trapos mojados. Pero lo peor eran sus manos. Eran enormes, con uñas largas y sucias, manchadas con algo oscuro que no quería saber qué era. «Yo los protejo», me dijo. «Los mantengo conmigo porque los amo. Sin mí estarían solos, perdidos. Yo les doy un propósito». Saqué la cruz de plata y la puse entre él y yo. Por un momento se detuvo, pero después se echó a reír. Una risa horrible que hizo eco en todo el sótano. «¿Crees que eso me va a detener? ¿Crees que tu Diosito me tiene miedo? Él me abandonó hace mucho tiempo. Aquí abajo, yo soy el Dios». Comencé a rociar agua bendita hacia él mientras recitaba las oraciones. El agua lo golpeó y empezó a humear, como si fuera ácido. Él gritó de dolor y rabia, pero no se alejó. Al contrario, se acercó más. Me agarró del cuello con esas manos terribles y me levantó del suelo. Su fuerza era sobrenatural. Sentí que me iba a partir el cuello. Sus ojos negros me miraron directamente, y vi en ellos toda la maldad que había hecho durante años. Vi a los niños que había lastimado, no solo a los 3 de arriba, sino a muchos otros. Decenas de niños a lo largo de los años. «Ahora tú vas a ser como ellos», me susurró al oído. «Vas a quedarte conmigo para siempre, y tu familia nunca va a saber qué te pasó». En ese momento pensé en Carmen, en Luis, en María. Pensé en que nunca los volvería a ver. Pensé en que había sido un tonto al creer que podía enfrentarme a algo así. Pero también pensé en los niños de arriba, esperándome, confiando en mí. Con las últimas fuerzas que me quedaban, logré sacar la botella de agua bendita que tenía en mi bolsillo y se la eché toda encima. Él me soltó y retrocedió, gritando como un animal herido. Su cuerpo empezó a disolverse, como humo negro que se desvanecía. Pensé que había ganado. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Él no desapareció, solo se hizo más fuerte. El agua bendita no lo había destruido, solo lo había enfurecido más. Y ahora estaba realmente enojado. Lo que pasó después es lo peor que me ha pasado en la vida. Él se metió dentro de mí. Sentí como su espíritu malévolo se introducía en mi cuerpo, en mi mente. Traté de resistir, traté de echarlo fuera, pero era demasiado fuerte. Por unos minutos perdí el control de mi propio cuerpo. Él me hizo hacer cosas terribles. Me hizo subir las escaleras. Me hizo perseguir a los niños por los pasillos. Los pobrecitos corrían y se escondían, pero él sabía dónde estaban. Los conocía demasiado bien. Cuando finalmente logré recuperar el control, estaba en el aula 12, tirado en el suelo, temblando y llorando. Los niños estaban en una esquina, abrazados unos con otros, mirándome con terror. Habían visto lo que él me había hecho hacer. Habían visto que yo, la persona en la que habían confiado para salvarlos, me había convertido en otro monstruo. Me fui de ahí esa misma noche. Renuncié al trabajo sin dar explicaciones.
Le dije a Carmen que había conseguido algo mejor, pero la verdad es que nunca volví a trabajar en las noches. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de esos niños mirándome con terror. Han pasado 2 meses desde esa noche terrible. 2 meses en los que no he podido dormir bien ni un solo día. Porque él sigue conmigo. Esteban Morales no se fue completamente esa noche. Dejó una parte de él dentro de mí. Una parte que me susurra cosas horribles cuando estoy solo, que me hace tener pensamientos que no son míos. Carmen nota que estoy diferente. Los niños también lo notan. A veces me miran con miedo, como si supieran que hay algo malo en mí. Y tienen razón. Hay algo malo en mí ahora. He tratado de volver a la iglesia, de confesarme con el padre Martín, de buscar ayuda. Pero nada funciona. Él está demasiado profundo dentro de mí. Y cada día que pasa, se hace más fuerte. Los niños de la escuela siguen atrapados ahí. Los he visto algunas noches parados afuera de mi casa, mirándome a través de la ventana. Ya no buscan mi ayuda. Ahora me tienen miedo. Y tienen razón en tenerme miedo, porque sé que algún día, muy pronto, él va a tomar el control completamente. Y cuando eso pase, ya no voy a ser Miguel Ángel Herrera Vázquez, el hombre trabajador que quiere a su familia. Voy a hacer algo peor. Algo que va a lastimar a la gente que más amo en este mundo. Por eso estoy contando esta historia. Para que quede un registro de quién era yo antes de que él me tome completamente. Para que mi familia sepa que lo que voy a hacer no es culpa mía. Para que sepan que traté de resistir, que traté de ser fuerte, pero que no pude. Y para advertir a cualquiera que esté pensando en tomar un trabajo nocturno en esa escuela, no lo hagan. Manténganse alejados de la escuela primaria Benito Juárez, porque los monstruos que viven ahí no están muertos, están muy vivos, y están esperando a que llegue alguien más para poder seguir haciendo daño. La oscuridad nunca se va realmente, solo encuentra nuevos lugares donde esconderse, y a veces, ese lugar es dentro de ti. Hay algo que no entienden las personas que nunca han trabajado de noche. Piensan que es solo cambiar el horario, que es como trabajar de día pero con menos gente alrededor. Pero no es así. La noche cambia todo. Cambia la forma en que escuchas los sonidos. Cambia la manera en que tu mente procesa las sombras. Cambia hasta la forma en que respiras. Cuando trabajas de noche durante años, como yo lo hice, tu cuerpo se adapta, pero tu mente nunca se acostumbra del todo a esa sensación de estar despierto cuando el resto del mundo duerme. Mi nombre es Carlos Eduardo Martínez y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajé durante 5 años como vigilante nocturno en una fábrica textil, en las afueras de la ciudad. Lo que voy a contarles pasó hace 3 meses, pero todavía no puedo dormir bien por las noches. Por eso dejé ese trabajo. Por eso ahora trabajo en una oficina de día, aunque gane menos dinero. La fábrica donde trabajaba se llamaba Textiles San José y había estado funcionando desde los años 70. Era un edificio grande de 2 plantas, con máquinas que durante el día hacían un ruido constante que se podía escuchar desde la calle. Pero por las noches, cuando las máquinas se apagaban, el silencio era tan profundo que podías escuchar el zumbido de los cables eléctricos en las paredes. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas que se sentían como 20 cuando no pasaba nada, pero que se convertían en minutos cuando algo extraño comenzaba a suceder. Durante los primeros 2 años todo fue normal. Llegaba, revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas, caminaba por los pasillos cada hora, revisaba las cámaras de seguridad y leía o veía videos en mi teléfono para pasar el tiempo. Los únicos sonidos eran mis pasos en el suelo de cemento y el viento que a veces movía las láminas del techo. La oficina de seguridad estaba en la planta baja, cerca de la entrada principal. Tenía una ventana que daba al patio de la fábrica y otra que miraba hacia el pasillo principal. Desde ahí podía ver la escalera que subía al segundo piso, donde estaban las máquinas más grandes y las bodegas de tela. Todo cambió una noche de marzo del año pasado. Era jueves. Recuerdo bien porque los jueves siempre me tocaba hacer el inventario semanal de las herramientas en el cuarto de mantenimiento. Eran como las 2 de la mañana cuando subí al segundo piso con mi linterna y las llaves.
El cuarto de mantenimiento estaba al final del pasillo. Después de pasar por todas las máquinas, caminaba despacio porque el piso de arriba crujía con cada paso. Y aunque ya estaba acostumbrado a ese sonido, esa noche me pareció más fuerte de lo normal. Cuando llegué al cuarto, abrí la puerta y prendí la luz. Todo estaba en su lugar. Las herramientas colgadas en la pared, las cajas de repuestos ordenadas en los estantes, la mesa de trabajo limpia. Empecé a contar todo como siempre, escribiendo los números en mi libreta. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo detenerme. Pasos, pero no eran mis pasos. Venían del pasillo, lentos y pesados, como si alguien caminara con cuidado para no hacer ruido. Dejé la libreta en la mesa y salí del cuarto. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las luces de emergencia que daban una luz amarilla muy débil. Las máquinas se veían como sombras grandes y amenazantes en la oscuridad. Llamé en voz alta: ¿hay alguien aquí? Silencio. Pensé que tal vez había sido mi imaginación. Cuando trabajas solo por tantas horas, la mente te juega trucos. Regresé al cuarto y seguí con el inventario. Pero los pasos volvieron. Esta vez venían de la dirección opuesta, como si alguien hubiera dado la vuelta completa al segundo piso y ahora caminara hacia donde yo estaba. Salí otra vez, pero ahora con la linterna prendida. La dirigí hacia ambos lados del pasillo, iluminando cada rincón, cada máquina, cada sombra. Nada. Bajé corriendo a la oficina y revisé las cámaras de seguridad. Había 8 cámaras en total. 4 en la planta baja, 3 en el segundo piso y 1 en el patio. Revisé todas las grabaciones de los últimos 30 minutos. En ninguna se veía a nadie más que a mí. Pero cuando llegué a la cámara del pasillo donde había escuchado los pasos, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla se veía el pasillo vacío, igual que como lo había visto con mis propios ojos. Pero en el piso, claramente visibles bajo la luz amarilla de las lámparas de emergencia, había huellas de zapatos, huellas húmedas, como si alguien hubiera caminado sobre charcos de agua, pero no había llovido en días, y el segundo piso siempre estaba seco. Volví a subir, esta vez corriendo por las escaleras de 2 en 2. Cuando llegué al pasillo, las huellas seguían ahí. Eran del número 8 o 9, zapatos de hombre, y se veían frescas como si acabaran de hacerse. Las seguí con la linterna. Empezaban cerca de la escalera y se dirigían hacia el cuarto de mantenimiento donde yo había estado. Pero a la mitad del pasillo, las huellas se detenían. No se desviaban hacia ningún lado. No terminaban en una puerta o ventana. Simplemente se acababan, como si la persona que las había hecho hubiera desaparecido en el aire. Me quedé ahí parado alumbrando el piso, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez había una gotera en el techo que yo no conocía. Tal vez alguien había entrado durante el día y había derramado agua. Tal vez las huellas llevaban días ahí, y yo no me había dado cuenta. Pero sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Bajé a la oficina otra vez y llamé a mi supervisor, el señor Ramírez. Eran las 3 de la mañana, pero tenía su número para emergencias. Me contestó con voz dormida. «Carlos, ¿qué pasa?» Le expliqué lo que había visto, tratando de sonar calmado. Le dije de los pasos, de las huellas, de las cámaras que no mostraban a nadie. Se quedó callado por unos segundos antes de responder. «Carlos, ¿has estado durmiendo bien? El trabajo nocturno a veces afecta a la mente, especialmente después de tantos años». «No, señor Ramírez, yo sé lo que vi. Las huellas están ahí. Si quiere puede venir a verlas». «Está bien, pero tranquilízate. Probablemente hay una explicación simple. Mañana lo revisamos. Por ahora solo termina tu turno normal». Colgó el teléfono y me quedé solo otra vez. El resto de la noche no subí al segundo piso. Me quedé en la oficina, revisando las cámaras cada pocos minutos, pero no vi nada más extraño. Cuando llegó mi reemplazo a las 6 de la mañana, subimos juntos a revisar las huellas. No había nada. El piso estaba completamente seco, sin ninguna marca. Mi compañero me miró con cara de preocupación y me dijo: «Carlos, tal vez deberías tomar unos días libres. Te ves muy cansado». Durante el día no pude dormir. Me quedé despierto pensando en lo que había pasado, tratando de convencerme de que mi supervisor tenía razón, de que había sido mi imaginación. Pero cuando llegó la noche siguiente y tuve que regresar al trabajo, sentí un miedo que nunca había experimentado antes. La segunda noche fue peor. Todo empezó normal. Hice mi primera ronda a las 11. Después de revisar que todas las puertas estuvieran cerradas,
Esta vez evité el segundo piso y me limité a caminar por la planta baja. A las 12:30 estaba en la oficina, leyendo un libro para mantenerme despierto cuando escuché que se abría una puerta. Era un sonido que conocía bien, el crujido de las bisagras viejas de la puerta principal, pero yo tenía la llave y había cerrado esa puerta con seguro después de entrar. Miré hacia la ventana que daba al pasillo principal y vi que la puerta estaba abierta. Se movía lentamente como empujada por el viento, pero no había viento esa noche. Tomé la linterna y salí de la oficina. La puerta se cerró de golpe justo cuando llegué ahí. La revisé cuidadosamente. Estaba cerrada con llave, igual que como la había dejado. La cerradura no se veía forzada. No había ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Pero cuando regresé a la oficina y revisé las cámaras, vi algo que me hizo temblar. En la grabación se veía claramente cómo la puerta se abría sola. Se quedaba abierta por unos minutos y después se cerraba de golpe. No se veía a nadie empujándola. No había ninguna corriente de aire que pudiera moverla. La puerta simplemente se abría y se cerraba por sí sola. Esa noche decidí no hacer más rondas. Me quedé encerrado en la oficina hasta que llegó la mañana, revisando las cámaras constantemente. A las 4 de la mañana, la cámara del segundo piso mostró algo que me hizo saltar de la silla. Una sombra pasó por el pasillo. No era la sombra de una persona normal. Era más grande, más oscura, y se movía de una forma extraña, como flotando en lugar de caminar. La sombra apareció en una cámara, cruzó todo el pasillo y desapareció en la siguiente cámara. Rebobiné la grabación y la vi otra vez. Después otra vez. Después otra vez más. La sombra estaba ahí clara como el día. No podía ser un error de la cámara o un truco de la luz. Era algo real que se movía por el segundo piso de la fábrica, y yo estaba completamente solo con esa cosa. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé y dije que estaba enfermo. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Le conté todo a mi esposa, María Elena. Ella me escuchó sin interrumpir, pero vi en sus ojos que pensaba que estaba perdiendo la razón. Carlos, me dijo con voz suave, has estado trabajando de noche durante 5 años. Tu cuerpo está cansado, tu mente está cansada. Tal vez es hora de buscar otro trabajo, pero yo sé lo que vi, María Elena. No me lo estoy inventando. No digo que te lo inventes, pero a veces cuando estamos muy estresados vemos cosas que no están ahí. Pasé todo el día tratando de convencerme de que ella tenía razón. Tal vez sí era el cansancio, tal vez sí necesitaba cambiar de trabajo, pero algo dentro de mí sabía que lo que había visto era real. Esa noche regresé al trabajo, no porque quisiera, sino porque necesitaba el dinero. Mi familia dependía de mi salario, y no podía darme el lujo de renunciar sin tener otro empleo. Llegué a las 10 como siempre, pero esta vez me sentía diferente. Tenía miedo, pero también tenía curiosidad. Quería entender qué estaba pasando en esa fábrica. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Hice mi ronda por la planta baja, revisé las cámaras, me senté en la oficina a leer, pero a las 2 de la mañana, las cosas empezaron otra vez. Primero fueron los pasos en el segundo piso, los mismos pasos lentos y pesados que había escuchado la primera noche. Esta vez no subí a revisar. Me quedé en la oficina viendo las cámaras. En la pantalla podía ver los pasillos del segundo piso, vacíos e iluminados por las luces de emergencia, pero los pasos se escuchaban claramente a través del techo. Después de 20 minutos, los pasos se detuvieron. El silencio regresó a la fábrica. Pensé que ya había terminado, pero entonces algo empezó a pasar con las luces. Las luces del segundo piso comenzaron a prenderse y apagarse solas, no todas al mismo tiempo, una por una, como si alguien caminara por el pasillo encendiendo y apagando cada interruptor. En las cámaras podía ver perfectamente cómo las luces se prendían. Iluminaban el pasillo por unos segundos y después se apagaban, pero no se veía a nadie cerca de los interruptores. Las luces simplemente se prendían y se apagaban por sí solas. Tomé mi teléfono y grabé lo que estaba viendo en las pantallas. Necesitaba tener pruebas de lo que estaba pasando. El video quedó perfecto. Se veía claramente cómo las luces del segundo piso se encendían y se apagaban en secuencia, una tras otra, sin que hubiera nadie ahí. Después de grabar por 10 minutos, las luces se detuvieron. Todas se quedaron apagadas, dejando el segundo piso en la oscuridad completa. Pero entonces pasó algo que me hizo casi gritar de terror. En la cámara del pasillo principal del segundo piso, apareció una figura.
No era una sombra como la noche anterior. Era la silueta clara de una persona, parada en medio del pasillo. Pero había algo terriblemente extraño en esa figura. No se movía como una persona normal. Se quedaba completamente inmóvil, como una estatua, pero de vez en cuando hacía movimientos bruscos y extraños. La cabeza se giraba de un lado a otro de forma muy rápida. Los brazos se movían en ángulos que no parecían naturales. Y lo más aterrador de todo, aunque estaba parada justo bajo una de las cámaras, no podía ver su cara. Donde debería estar el rostro, solo había una mancha oscura, como si la cámara no pudiera enfocar esa parte. Traté de cambiar a otra cámara para ver la figura desde otro ángulo, pero en las otras pantallas el pasillo se veía completamente vacío. Solo en esa cámara específica podía ver a la figura extraña. Se quedó ahí parada durante casi una hora, haciendo esos movimientos bruscos y antinaturales de vez en cuando. Yo no podía apartar los ojos de la pantalla, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que dejara de mirar. A las 4 de la mañana la figura simplemente desapareció. No se alejó caminando. No se desvaneció lentamente. Un segundo estaba ahí, y al siguiente segundo ya no estaba. El resto de la noche pasé despierto, temblando, esperando que apareciera algo más. Pero no pasó nada más hasta que llegó mi reemplazo por la mañana. Cuando le mostré el video que había grabado en mi teléfono, me dijo que no se veía nada extraño. Para él, las luces no se prendían ni se apagaban. Para él, no había ninguna figura en el pasillo. En su teléfono, mi video mostraba solo pasillos vacíos y luces normales, pero en mi teléfono, el video seguía mostrando exactamente lo que yo había visto. Fue entonces cuando entendí algo que me llenó de un terror más profundo que todo lo que había experimentado hasta ese momento. Lo que estaba pasando en esa fábrica, solo yo podía verlo, y eso significaba que, por alguna razón que no entendía, esa cosa me había elegido específicamente a mí. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. No podía dormir durante el día porque cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura extraña parada en el pasillo. No podía comer porque el estómago se me cerraba cada vez que pensaba en regresar al trabajo. Mi esposa estaba cada vez más preocupada, pero yo no podía explicarle lo que realmente estaba pasando. La cuarta noche decidí que tenía que enfrentar la situación. No podía seguir viviendo con ese miedo. Llegué al trabajo con un plan. Había comprado una cámara pequeña, una de esas que usan para grabar reuniones de trabajo. La iba a colocar en el segundo piso para tener mi propia grabación de lo que pasaba ahí. Si podía demostrar que algo extraño estaba sucediendo, tal vez mi supervisor me creería. Tal vez podríamos encontrar una explicación lógica. A las 11 de la noche subí al segundo piso y coloqué la cámara en una esquina del pasillo, apuntando hacia donde había visto la figura la noche anterior. La programé para que grabara durante toda la noche. Bajé a la oficina y esperé. Los pasos empezaron a las 2 de la mañana, igual que las otras noches. Las luces comenzaron a prenderse y apagarse a las 2:30, y a las 3 en punto, la figura apareció en la cámara de seguridad. Esta vez se quedó ahí durante 2 horas. 2 horas completas viendo hacia la cámara que yo había colocado, como si supiera exactamente dónde estaba. Cuando terminó mi turno, subí corriendo a buscar mi cámara. Estaba exactamente donde la había dejado, pero cuando revisé la memoria estaba completamente vacía. No había ni un solo archivo grabado. La cámara había estado encendida toda la noche, pero no había registrado absolutamente nada. Fue entonces cuando decidí investigar la historia de la fábrica. Fui a la biblioteca municipal y busqué en los archivos de periódicos viejos. Lo que encontré me explicó todo, pero también me llenó de un terror más profundo que antes. En 1987, un trabajador de la fábrica había desaparecido durante su turno nocturno. Se llamaba Roberto Hernández y tenía 35 años. Su familia lo reportó como desaparecido cuando no regresó a casa después del trabajo. La policía investigó, pero nunca encontraron su cuerpo. Lo único que encontraron fueron sus zapatos en el segundo piso de la fábrica, cerca del cuarto de mantenimiento. Zapatos número 8, el mismo número de las huellas que yo había visto. Según el artículo del periódico, Roberto había estado actuando de forma extraña las semanas antes de su desaparición. Le había dicho a su esposa que veía cosas durante su turno nocturno, cosas que nadie más podía ver. La policía cerró el caso después de 6 meses, sin encontrar ninguna pista. Pero había algo más en el artículo que me heló la sangre. Roberto Hernández trabajaba exactamente en el mismo horario que yo.
de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y era el vigilante nocturno de la fábrica. Esa noche no fui a trabajar. Llamé al señor Ramírez y le dije que renunciaba inmediatamente. No le di explicaciones, solo le dije que había encontrado otro trabajo y que no podía regresar. Él se molestó mucho porque me iba sin aviso previo, pero no me importó. Sabía que si regresaba una noche más a esa fábrica, algo terrible iba a pasarme. Lo mismo que le había pasado a Roberto Hernández. Han pasado 3 meses desde que renuncié. Ahora trabajo en una oficina de gobierno, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Gano menos dinero, pero puedo dormir por las noches. O al menos lo intentaba, porque 2 semanas después de renunciar, empezaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Al principio eran pequeñas, objetos que aparecían en lugares donde no los había dejado, puertas que se abrían solas, luces que se prendían durante la madrugada. Después empecé a escuchar los pasos otra vez, los mismos pasos lentos y pesados, pero ahora en el pasillo de mi casa. Y hace una semana, cuando me levanté para ir al baño a las 3 de la mañana, vi una figura parada al final del pasillo. Era la misma silueta que había visto en las cámaras de la fábrica, la misma figura extraña con movimientos antinaturales, la misma mancha oscura donde debería estar la cara. Entendí entonces que renunciar al trabajo no había sido suficiente. Lo que fuera que habitaba en esa fábrica, me había seguido a casa, y ahora sé que nunca me va a dejar en paz. Cada noche es lo mismo. Los pasos en el pasillo, las luces que se prenden solas, la figura que me observa desde las sombras. Mi esposa no ve nada. Mis hijos no escuchan nada. Solo yo puedo ver a esa cosa. Igual que solo Roberto Hernández podía verla hace 37 años. Y sé que tarde o temprano, voy a terminar como él. Voy a desaparecer una noche. Y lo único que van a encontrar van a ser mis zapatos. Por eso estoy contando esta historia. Porque quiero que alguien sepa qué fue lo que realmente pasó. Quiero que alguien entienda que hay trabajos de turno nocturno, que no son solo trabajos. Son lugares donde cosas que no entendemos esperan en la oscuridad. Lugares donde la noche no es solo la ausencia de luz, sino algo vivo que puede elegirte. Y una vez que te elige, nunca te deja ir. Si alguna vez les ofrecen un trabajo de vigilante nocturno en la fábrica Textiles San José en Guadalajara, no lo tomen. No importa cuánto dinero necesiten. No importa qué tan desesperados estén. Algunos trabajos no valen la pena. Algunos turnos nocturnos te cambian para siempre. Y algunos lugares guardan secretos que es mejor dejar en paz. La figura está parada en mi habitación ahora mismo. Mientras escribo esto, me está mirando con esa cara que no puedo ver. Creo que ya es hora de que me vaya con ella. Espero que Roberto me esté esperando del otro lado. Al menos ya no estaremos solos.